ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios Grande al mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Besares. Espera. ¿Qué estás buscando, lapicito? ¿Mande? ¿Qué estás buscando? ¿Se te perdió algo o qué? ¿Qué crees, Mayito? Que se me perdió un billete de 30 pesos aquí, Mayito. ¿Billete de 30 pesos? Un billete de 30 pesos, Mayito. A ver si me ayuda a buscar lo que está. Creo que se me cayó por acá, Mayito. No hay billetes de 30 pesos. ¿No hay? Claro que no. No, Mayito, es que era de 80 pesos. Uno de 80, pues ayúdenme a buscarlo, no se agacho. Por aquí se me debió haber 80 caído. pesos. Tampoco hay un billete de 80 pesos. No seas mentiroso, hombre. ¿Cómo no, Mayito? Por supuesto que no. Bueno, ¿y dónde se te perdió? Se me perdió allá enfrente. ¿Allá enfrente? Sí, Mayito. ¿Y por qué estás buscándolo de este lado? Pues es que de este lado hay más luz que allá enfrente, Mayito. Sácate de aquí, hombre. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó, señor? Oye, sácate de aquí porque estoy jugando y estoy bien preocupado. ¿Cómo? Yo estoy jugando bien chido, Mayito. ¿Por qué está preocupado usted? Ay, lapicito. ¿Qué pasó, Mayito? ¿Por qué está preocupado, señor? Dígame Es que, usted. amigo mío, hoy es cumpleaños de mi esposa. No manches. Y no tengo la manera de llevarle serenata. Estoy tratando de conseguir un pianista. ¿Un pianista? Sí. Ese- Y no ha llegado. Mira, Mayito, no te preocupes. Yo te puedo ayudar, Mayito. ¿Tú me vas a ayudar? Claro, Mayito, mira. Bien fácil. ¿Cuánto vas a pagar por la serenata? Pues... te pago 20 pesos. ¡No, hombre, Mayito! ¿Cómo 20 pesos? ¿Qué tiene? 20 pesos son muy buenos para ti, amigo. ¿Cómo 20 pesos, Mayito? Bueno, ok, está bien. ¿Cuánto cobras tú? Yo, 100 pesos, Mayito. 100 pesos. 100 pesos, ¿qué tienes? Órale, te voy a pagar los 100 pesos. Va, que va. 100 pesos más los 20 que me ibas a pagar, 120 va. Me estoy elevando más, Mayito. Ya ¡Qué estoy en el bárbaro! dinero. Bueno, ok, pero necesito a alguien que toque el piano de cola. El piano... Híjole, Mayito, yo nomás lo toco de frente. ¡No, hombre! Pero no te preocupes, señor. Ah. Yo tengo un amigo que sí sabe tocar el piano de cola. Es más, serio? de pura casualidad, Mayito, sí. nos quedamos de vernos aquí. En un ratito ya llega. Órale, lapicito, nada más aguanta tantito. Por favor, voy a ir a comprarle un ramo de flores a mi mujer. ¿Un ramo de flores? Sí. Y ahorita regreso y aquí nos vemos, ¿sale? Vaya a comprar el ramo y ahorita ya llega Pero mi amigo. seguro me consigues el pianista. Usted cuente con eso, ahorita llega mi amigo. Quedamos en 80 pesos, ¿verdad? 80, Simón. Lo engañé. Vaya, señor, usted tranquilo. Ay, ojalá llegue mi amigo y no se le... ¡Lapicín! ¡Qué bueno que te veo, carnal! Jamás me había dado tanto gusto verte, carnal. ¿Por qué, Lapicito? Es que mira, necesito que me ayude, Lapicín. Fíjate que Mayito quiere que le llevemos serenata a su esposa porque hoy es su cumpleaños. Oye, carnal, ¿y qué vamos a hacer? Es que Mayito anda buscando un pianista. Ay, Lapicito, pero si ni tú ni yo sabemos tocar el piano. Pues por eso quiero que me ayudes, menso. Ay, mira, carnal, no te preocupes. ¿Qué pasó, Lapicín? Mira, yo siempre vengo bien preparado. Mira. ¿Vienes bien preparado? Ahora te enseño, sí, vengo bien preparado. Y aquí traigo mi disfraz de piano. ¡Ay, qué rifaste, carnal! Con esto menos la vamos a hacer. Ándale, pero mira, déjate explico cómo le vamos a hacer. Dime, carnal. Mira, cuando yo diga a la una, tú tocas. Y cuando te pegue, te callas. A ver, si entendí. Cuando tú digas a la una, yo toco. Ajá. Y cuando me pegues, me callo. Ajá, así es. Va que va, carnal. Simón. Vamos. Espérate. Ahí viene Mayito. Ahí viene Mayito. Ayúdame. ¿Qué onda, Mayito? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Lapicín? ¿Cómo estás, amigo? Oye, Muy ¿no has bien, ¿y visto tú? a Lapicito por aquí? No, Es que tengo que conseguirme un pianista, porque hoy voy a hacer serenata. Es que Lapicito me llamó diciéndome que le vamos a llevar una serenata a su esposa, porque hoy yo soy un gran pianista. Y Tú hoy eres... cumpleaños. Espérame. ¿Tú eres un gran pianista, Lapicín? Yo soy un gran pianista. Mira. A ver, tócame una canción en el piano. ¿Una canción en el piano? Claro que sí. Tócame. ¡Allá va! ¡A la una! Qué bonito, ¿eh?
espérame. Lapicín, ¿por qué te trabas, Lapicín? Ahí va. Ah, qué bonito. Y dice... Bésame y a vestir de amor sin piedad y en silencio. Bésame. Cantas bien bonito, Lapicín. Haz crecer lo que siento. Eso. Bésame, como si el mundo se acabara. Espérame. ¿Por qué te trabas? ¡Ay, Mayito, que estoy bien emocionado! Oye, qué bonito tocas, en serio. Gracias. A ver, tócate una canción para todos los niños. ¡Allá va! Sale. ¡A la una! A ver, tócate una de Beethoven. ¡Allá va! ¡A la una! A ver, tócate un reggaetón. ¡Ah, ya sé! Sí. ¡La gasolina! ¿La gasolina? ¡Ajá! Sí, la gasolina. Órale, sí, ¡A sale. la una! Espérame. Esa no es la gasolina, papá. ¿Qué es la gasolina? No, perdóname, esa no es la gasolina. Sí, ¿Cómo es crees? la gasolina, Claro Mayito. que no, el público, ¿de verdad que esa no es la gasolina? ¡Sí es la gasolina, Mayito! Bueno, ¿y por qué? Porque la gasolina, ya sube la gasolina. Ah, Mayito. sí, esa es la gasolina. Oye, Lapicín, fíjate que me encantaría que llevaras totalmente y... Ok, te contrato y te espero a la una. Mira, te decía que te espero ahí en la casa a la una. Ajá. Te espero a la una. Sí. Te espero a la una. ¡Ya no digas a la una, menso! Ya no digas a la una, ¿Y entonces menso. a qué hora digo? Ah, Espérate, ¿que mejor no diga di. qué? Mejor di a las 12:60 minutos. Es lo mismo que a la una. Ah, ya sé. Ven para acá, chiquitín. Oye, Lapicín, ya me di cuenta. Te espero a la una. Ah, a ver. Te espero a la una. ¡Espérate! ¡Me estás pegando bien fuerte! Ajá. ¿Qué onda, Mayito? ¿Qué pasó, Lapicito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ah, no. señor? Excelentes pianistas, ¿verdad? No, lo que pasa Estaban es que... engañando, ¿verdad? No, era... Nomás para rebanarla, Mayito, Para un ratito. rebanarla. La van a rebanar con la chacla de su mamá. Van a ver. ¡Señora! Ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grande al mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Besares.